Hola chicos, buenos días. Me pareció una buena idea hacer una reunión de Zoom en solitario para explicar el resumen que tienen que hacer en la carpeta. La idea es que tengan una mejor noción del tema y lo que debe figurar, y después hagamos una reunión de Zoom para evacuar dudas si las hay acerca de este tema y explicar directamente los ejercicios. ¿Sí? Vamos a empezar con el tema magnitudes y voy a compartir la pantalla para que puedan visualizar los contenidos. En primer lugar, vamos a explicar qué es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Todo lo que yo pueda medir de un objeto es una magnitud. Tenemos diferentes tipos de magnitudes. Tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares no necesitan mayores explicaciones, son las que quedan definidas totalmente con el número y la unidad. ¿Sí? Por ejemplo, si agarro una regla y mido 3 centímetros, o me piden que haga un cuadrado de 3 centímetros de lado, yo sé que agarro la regla y hago 3 por 3 y ya tengo el cuadrado hecho, ¿sí? No necesito que me expliquen nada más. En cambio, las magnitudes vectoriales necesito que me den más indicaciones. Es como ir a la casa de un compañero que no sé dónde queda y me dice, bueno, agarra por esta calle, agarra por esta calle, y te va dando el caminito, ¿sí? Eso sería una magnitud vectorial, porque necesitas todas las indicaciones. Acá en este gráfico tenemos una comparación entre la distancia y el desplazamiento. Supongamos que tenemos una hormiguita, estamos analizando su movimiento, la hormiguita parte del punto A, hace toda esta trayectoria y llega al punto B. Toda la trayectoria que hace la hormiguita es la distancia recorrida. Esa magnitud es escalar, ¿sí? Pero si hablamos de la distancia entre el punto A y el punto B, y lo unimos con una línea recta, eso va a ser el desplazamiento. Ese desplazamiento es vectorial. ¿Qué distancia recorrió la hormiguita? Todo este caminito. ¿Cuánto se desplazó? La distancia entre el punto A y entre el punto B. Esta recta de movimiento también puede ser en sentido contrario. Si la hormiga parte de B hacia A, esta flecha estaría en el otro extremo. Por eso es que decimos que la magnitud de desplazamiento es vectorial. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de las magnitudes escalares. Esta maquinita está un poco lenta, porque estuvo rota y ahora se está recuperando, entonces anda lenta. Le había dado coronavirus o algo por el estilo. Queremos que ustedes lo vean. Yo miro para el costado porque tengo el teléfono acá para ver qué es lo que ustedes visualizan en el teléfono. Cantidades escalares, como habíamos dicho, quedan totalmente definidas con el número y la unidad. 20 kilogramos, 45 metros, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de la vida cotidiana de magnitudes escalares, ¿sí? El tiempo, la capacidad, la masa, y este aparatito que tenemos acá es el odómetro del auto. ¿Por qué lo llamo odómetro y no velocímetro? Porque la velocidad es vectorial. La velocidad necesita, además del valor numérico de la unidad, que es lo que me indica este aparato, que en realidad mide rapidez, necesita dirección y sentido. En este caso, lo que realmente me mide velocidad es el GPS. El GPS me dice por qué camino voy, hacia dónde voy, me marca la hora, me marca todos los datos que necesito para que la magnitud sea vectorial, ¿sí? Cuando yo solamente me guío por el odómetro, entonces solamente estoy mirando la velocidad, que la velocidad es escalar, no es vectorial, ¿sí? Acá tenemos otra comparativa de lo que son las magnitudes escalares. Típico de cuando uno es niño, comparar la estatura, siempre se miden con la mamá. ¿Ah? Yo estoy más alto que vos. Bueno, entonces esto no necesita más explicaciones que la misma altura que tiene la persona. Más bajo, más alto, ¿sí? Seguramente sus padres, algunos de ustedes habrán hecho la escala en la pared, marcando cuánto iban creciendo, ¿sí? No necesitamos explicarlo demasiado porque estos son magnitudes escalares. La masa, la temperatura, el tiempo, ¿sí? Son todas magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales se representan con un vector, ¿sí? ¿Qué es un vector? Es un segmento dirigido, es una representación matemática, geométrica, ¿sí? Es un ente matemático. Se representan con una flecha y la longitud de la flecha va a ser proporcional a la magnitud que estoy midiendo, ¿sí? A la longitud se la denomina módulo,
¿sí? Este gráfico que les voy a mostrar ahora es el gráfico que ustedes tienen que representar en la carpeta, ¿sí? Esta línea que sigue por debajo del azul, esta línea roja, es la dirección. La distancia entre el punto de aplicación y donde termina la flecha, estos dos puntos sería el módulo. Esta cantidad tiene que ser proporcional a la magnitud que estoy midiendo. Por ejemplo, si mi magnitud tiene 4, supongamos 4 kilogramos de fuerza, yo dibujo un módulo de 4 centímetros. Cada centímetro representa 1 kilogramo de fuerza. Pero si en vez de 4 kilogramos de fuerza tengo 4.000 kilogramos de fuerza, cada centímetro va a representar 1.000 kilogramos de fuerza. Eso es lo que se llama escala, ¿sí? La escala siempre tiene que ser proporcional a la magnitud medida, ¿sí? Para que este módulo represente exactamente la magnitud que yo estoy midiendo. La flecha, como ya dijimos, puede estar en un sentido o en el otro, en este caso se dirige oblicuo hacia arriba, ¿sí? Y este es el origen. Cuando hablamos de vectores, los vectores no se pueden sumar, no puedo hacer 25 más 30, se suman geométricamente, ¿sí? Entonces, supongamos que esto es la representación de un camino, ustedes salen de su casa, hasta la puerta de tu casa, caminas hasta la esquina y doblas a la derecha, ¿sí? Esta va a ser la distancia recorrida, pero el desplazamiento va a ser la distancia entre el punto A y entre el punto C. Esto va a ser desplazamiento. La resultante de este sistema va a ser la línea que una estos dos puntos, ¿sí? Esta parte es, este vector tiene una escala que es 20, este vector tiene una escala que es 20, pero yo cuando sumo no puedo hacer 20 más 20. Tengo que medir la distancia entre A y C y multiplicarlo por la escala, ¿sí? Así es como se suman los vectores. En este gráfico que sigue, tenemos una comparativa entre las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, ¿sí? Este gráfico también sería interesante que ustedes lo copiaran en la carpeta, donde tenemos la comparación de la definición, de la suma y ejemplos de cada uno, ¿sí? Disculpen que se abre este cuadro de diálogo. Definición. Cantidad que tiene magnitud y dirección para los vectores, cantidad que solo posee magnitud, o sea, número y unidad para las escalares. La suma es vectorial o una resultante geométrica para los vectores, y en las escalares simplemente sumo. ¿Sí? Si compré 2 kilos de manzanas y 3 kilos de papas, estoy llevando total 5 kilos, sumo 2 más 3 y ya está el resultado. ¿Sí? En esto tengo que hacer toda la geometría. Ejemplos de vectores son el desplazamiento, la velocidad, el peso y la fuerza. Ejemplos de escala son la longitud, la rapidez está relacionada con la velocidad, la masa, que está relacionada con el peso, la densidad y la temperatura, ¿sí? Todas estas magnitudes que tienen unidades están relacionadas en lo que es un sistema de unidades. Cada país tiene su sistema de unidades. Nosotros acá en Argentina nos regimos por el sistema internacional, que no es mundial porque los países de habla inglesa tienen su propio sistema, que es el sistema inglés, que mide en onza, yarda, pulgadas, pies, ¿sí? Nosotros medimos, con casi todo el resto del mundo, en el sistema internacional, donde tenemos 7 unidades básicas. Estas 7 unidades son las unidades base del sistema internacional. Longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Cada una de estas magnitudes tiene una unidad, ¿sí? Y a cada una de esas unidades le corresponde un símbolo, ¿sí? Este símbolo se escribe tal cual está en el cuadro, no puedo modificarlo, ¿sí? Ustedes escriben en imprenta mayúscula, procuren escribir las unidades como corresponde. Yo no puedo cambiar la M minúscula por una M mayúscula, porque es otra cosa distinta, ¿sí? Tiene que ser M minúscula para metro, S minúscula para segundo, la K y la G en minúscula para kilogramo. No puedo poner en mayúscula, porque si no va a ser erróneo, ¿sí? Este cuadro de unidades base
tiene que estar en el resumen, ¿sí? De la relación matemática entre estas unidades van a nacer lo que se llama las unidades derivadas, que es el próximo cuadro que vamos a ver, y que también ustedes tienen que poner en el resumen, ¿sí? Fíjense. La velocidad es la relación entre la longitud y el tiempo. Estoy relacionando dos unidades base, que son la longitud y el tiempo, sus unidades son el metro y el segundo, y como resultado me deriva lo que es esto que es metros sobre segundo. Nosotros lo leemos metros por segundo, porque es la distancia recorrida a cada segundo, pero es una relación de división, ¿sí? Es una división, no, por más que digamos por, no se multiplican, sino que se dividen. Fíjense que todas estas tienen relacionadas unidades base. Por ejemplo, el área que me dice metro al cuadrado, estoy relacionando metro por metro. Acá sí multiplico. La unidad que es el volumen, estoy relacionando metro por metro por metro. ¿Sí? Siempre son unidades base y a veces son unidades derivadas que se vuelven a relacionar matemáticamente y vuelven a derivar. ¿Sí? Y por último, otra comparativa entre unidades base y unidades derivadas, ¿sí? Con dibujos, estos son todos elementos, instrumentos de medición, ¿sí? El termómetro para medir la temperatura, una balanza para medir la masa, una cinta métrica para medir longitud, y un cronómetro para medir el tiempo. Son todas instrumentos de medición para las magnitudes básicas. Y estas son todas magnitudes derivadas que, como ya dijimos, nacen de la relación matemática entre unidades base. Bueno, chicos, esto es todo. Espero que les haya resultado útil para hacer el resumen con éxito. Recordemos que el Zoom va a ser para explicar las dudas si las hay y para explicar la ejercitación. Y bueno, nada más. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.